Dice que debemos servir a Dios de tal forma que todo cuanto hagamos, en todo tiempo, seamos conscientes que no es un hombre al que estamos sirviendo, de tal forma que el hombre puede perder de vista nuestras obras, pero Dios siempre está pendiente de todo lo que hacemos y dejamos de hacer. Oramos. Padre, te agradecemos este tiempo tan maravilloso donde nos permites meditar en tu palabra. Y ahora, Señor, en la brevedad de este estudio, rogamos a tu misericordia, nos permitas, Señor, hablar tu verdad, hablar con denuedo, Señor, de tal manera que no tengamos de qué avergonzarnos, sino que hablemos conforme a lo que tú has dicho. Prepara pues, Señor, nuestro corazón y ayúdanos, Señor, que tu palabra sea germinada en nuestras vidas y de frutos de los cuales, Señor, sean dignos de arrepentimiento. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden ocupar sus lugares, mis amados hermanos y hermanas. Quisiéramos abordar hoy la pregunta, el capítulo en sí que estamos llevando y hablar hoy de las obras que Dios considera buenas. Y sin duda alguna viene pronto a nuestra mente Santiago, porque Santiago pareciera que está diciendo que hay dos cosas que se pueden hacer y que las dos cosas pudiesen ser de cierta manera aceptables. Pero realmente Santiago está llevándonos en el sentido de entender que las obras que el cristiano hace son obras y resultado de ser ya ahora salvo. Es decir, ningún cristiano puede hacer una obra para alcanzar salvación, sino por cuanto en la misericordia el Señor nos ha elegido y nos ha llamado y nos santifica día a día. El cristiano ahora responde de una manera tal que somos impulsados a cumplir con las exigencias del Señor. Estas no son exigencias puestas por el hombre, sino son precisamente los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas del Señor para sus pueblos. Y entonces cuando hablamos acerca de las obras que Dios considera buenas, estamos hablando aquellas que son el resultado de una fe que ya hay en el corazón y de una salvación que ya se recibió por obra del Señor. Es decir, ninguna de estas obras van a llevarnos para ser salvos. Estas obras que vamos a mencionar son precisamente obras que son consideradas por Dios como buenas. Y yo quisiera invitarle a ir allá a Éxodo capítulo 20, en su versículo 3. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amados hermanos, al hablar de las obras que son precisamente consideradas por Dios como buenas, tenemos que hablar que son dos clases de obras que son aceptadas como buenas delante de la presencia de Dios. La número uno tiene que ver con hacer estas obras para honrar a Dios, y vamos a describirla en su momento, y las otras para beneficio de nuestro prójimo, y también tiene como garantía la voluntad revelada de Dios. En cierto momento es necesario entonces recalcar que cuando el escritor sagrado nos lleva a analizar que no debemos tener dioses ajenos, cuando nosotros no hacemos las obras buenas, porque ciertamente hay algo que está ocupando el lugar que le pertenece a Dios, y eso se llama idolatría. ¿Sí? Y pudiésemos en un momento dado llamar esto egolatría. Es decir, cuando pienso en ¿quién? En mí. Cuando por encima de la voluntad de Dios está lo que yo quiero.
que está lo que yo deseo, lo que yo anhelo. Antes de someterme y sujetarme a la voluntad de Dios, está lo que yo decido. Hace un tiempo, como ilustración, había en un consistorio una situación difícil. Una esposa que le hablaba a su esposo y le decía: bueno, te quedan 15 minutos para llegar a casa, si no la puerta se cierra y duermes afuera. Y se cuenta que en esa ocasión el pastor intervino y fue y le hizo ver a la hermana: mira, hermanita, es una bendición que tu esposo esté sirviendo al Señor, está invirtiendo el tiempo, está sirviendo. Y después de todo le dice esta mujer: pastor, todo lo que usted me dice es verdad, pero si aquí mi esposo no llega a las 9 de la noche, se quedó afuera. Es decir, por encima de lo que Dios pueda decir, primero estará siempre lo que yo quiera y lo que yo diga. Bien, cuando hablamos entonces de esas dos clases, hablamos de unas que se hacen para honrar a Dios, y pudiésemos hablar de tener un solo Dios. Y muchas veces no alcanzamos a darnos cuenta que muchas veces tenemos muchos dioses. ¿Sí? Y quizás si los enumeramos ahorita entre todos, yo creo que cada uno de nosotros podría ir sacando uno que ha visto en amigos, en hermanos, en familiares. Muy comúnmente hablamos del trabajo y hay veces realmente idolatramos tanto el trabajo. Inclusive en la iglesia podemos caer en un activismo sin saber realmente lo que estamos haciendo. Y hay veces que en el trabajo allá afuera amamos tanto el trabajo que en el trabajo allá no podemos faltar, allá no podemos dejar tirado nada, pero en la iglesia tenemos un compromiso, tenemos una responsabilidad en la cual hemos dicho al Señor sí. Entonces esa sí la podemos dejar tirada, pero allá no. Es decir, es ahí donde tenemos que empezar a valorar que realmente debemos tener un solo Dios. No estamos diciendo que usted debe de ser una persona incumplida en su trabajo o irresponsable, pero sí debe usted saber entender cuáles son las prioridades y cuándo realmente nosotros debemos ocupar o tener aquel lugar que Dios nos está dando. Es decir, yo pudiese ocupar todos los puestos en la iglesia, pero no cumplir ninguno. Y tener un título y una responsabilidad que cumplir y a final de cuentas no hacerlo. Entonces estaríamos hablando precisamente que estamos siendo idólatras. ¿Por qué? Porque no tenemos un solo Dios. Pero otra cosa más es que es una obra buena que Dios considera, dice que es adorarlo y honrarlo. Y la adoración a Dios va más allá del solo venir y cantar himnos y leer la palabra y congregarnos el domingo. Va más allá porque va implícita toda nuestra vida, en todos nuestros aspectos. Realmente es donde tenemos que reconocer nuestra necesidad cada día en Dios y de Dios para poder verdaderamente adorarlo y honrarlo. Aunque hoy en día ya existen para el pensamiento humano las formas que Dios necesita ser adorado. ¿Sí? Existen muchas formas que hoy el hombre está inventando y entonces dice, esta es la forma en la que tenemos que adorar a Dios. Dios ha dejado realmente el punto central de cómo adorarle. Y dice que los que le adoran a Dios deben de adorarle en espíritu y en verdad. Es decir, no podemos tener una doble vida, una doble moral. Ser luz aquí y oscuridad allá afuera. No es posible que yo en la iglesia pueda aparentar algo y cuando voy allá a la escuela, yo vivo como vive el mundo perdido. No puedo vivir de esa manera porque no lo estoy adorando, no lo estoy honrando. Claro no es nuestra capacidad propia.
Es decir, no es tu fuerza la que va a llevarte a adorar. Es aquí donde hay una dependencia y una necesidad cada día, en donde reconocemos nuestra necesidad, reconocemos que solamente Dios puede llevarnos a honrarle, a alabarle y a glorificarlo. Y entonces nos humillamos delante de Él y somos conscientes que solamente su gracia nos puede permitir honrar y glorificar su santo nombre. Pero cuando empiezo a descansar en mi fuerza y donde empiezo a hacer en mi propia sabiduría, en mi propia inteligencia, en mi propia capacidad, la forma que yo pienso que es la correcta de adorar a Dios, entonces ha dejado de ser adoración a Dios. Dios pide que le honremos y le adoremos en espíritu y en verdad. Hay algo más que en este caso debemos considerar. Las obras que Dios considera buenas, que son aquellas que se hacen para honrar a Dios, dice, es clamar a Él en nuestras dificultades. Y quizás este es uno de los temas principales en la oración, y es donde siempre estamos hablando. Muchas veces confiamos en algo más antes que en Dios. Dependemos más de otras cosas que de Dios. Confiamos en Dios, pero a nuestra propia manera, no en una dependencia total. Y quisiera comentar esto. Hace un tiempo, cuando Perlita iba a entrar a la escuela, alguien me dijo, en esa escuela es imposible que entre. ¿Sí? En esa escuela no, porque esa escuela es una de las mejores. ¿Y acaso mi hija no es la hija del Señor? ¿No la ha redimido con su sangre? ¿No tiene un precio alto que ya fue pagado? Oramos. Y no faltó quien dijese, vamos a ayudarte. Y algunos dijeron, vamos a orar. Y otros dijeron, yo conozco a Juan y a Pedro. Y oramos, y oramos, y oramos al Señor. Y puedo decir que gloria a Él. Ella quedó en esa escuela. Cuando nosotros confiamos en algo más, realmente son aquellas obras que no agradan a Dios porque no son impulsadas por la dirección de su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo siempre va a impulsarnos que en medio de que podamos ver todo el panorama negro, oscuro, el Espíritu va a infundir en nosotros confianza. Y no importa qué digan los demás, no importa qué pueda decir el médico, no importa qué diga la ciencia, no importa qué pueda decir el presidente de los Estados Unidos que va a romper, digamos, los lazos ahora comerciales con México. Si Dios está con nosotros, ¿qué puede faltarnos? Trump con sus políticas se puede ir a donde Dios disponga a ponerlo. Pero debemos considerar que las obras que a Dios agrada son esas obras donde el Espíritu Santo nos impulsa a adorarle y de tal forma que en todo tiempo nos va a llevar a confiar y a depender única y exclusivamente en Dios. Dice, reverenciar su santo nombre. Y cuando encontramos la palabra reverenciar, tal vez usted puede encontrar por allí algunas películas antiguas de cuando habían los egipcios. ¿Cómo hacían los hombres? Cuando salía el faraón, aquel hombre al salir tan solo al portal, todos los que estaban allí, los que estuviesen cuidando, como tanto los que estuviesen como criados o que estuvieran como esclavos, ¿qué hacían? Se inclinaban ante él. ¿Y qué hacían después? Escuchar tan solo lo que aquel hombre iba a decir. Pudiese ser cosa buena para ellos o mala para ellos, ellos escuchaban. ¿Qué puedes escuchar de Dios para con tu vida? ¿Será que Dios tiene pensamientos de mal para su iglesia? Dice que tiene pensamientos de bien y no de mal. Claramente
tenemos que entender que estas obras son impulsadas por el Espíritu Santo, de tal forma que estas obras no las puede hacer el impío. Estas obras no las puede hacer el que todavía no ha tenido un encuentro con Cristo. Por eso estas obras son consideradas como buenas, porque son impulsadas y son dirigidas por la obra del Espíritu Santo en un reconocimiento y sometimiento de Dios. Entonces, debemos considerar estas obras a la luz de la Escritura como buenas, porque la palabra de Dios así nos enseña. Dice también, y participar de sus santos sacramentos, pertenecen a la primera clase, y esta clase es de las que se hacen para honrar a Dios. ¿Cuál sería la causa por la cual no pudiésemos participar en un acto de Santa Comunión? Precisamente lo que usted acaba de entender y de analizar. Aquello que rompe nuestra comunión con Dios. Aquello que verdaderamente nos separa de esa relación con Dios. Y a veces no importa que los demás no sepan mi pecado, pero muchas veces meto el freno y no lo hago, no participo. Bien. Hablemos entonces ahora de aquellas obras que en cierto momento tienen que ver con mi prójimo y que en este sentido ambas tienen como garantía la voluntad de Dios. Vayamos por favor a Lucas capítulo 10, versículo 27. Lucas capítulo 10 de su versículo 27 y 28. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Posiblemente yo no tengo esa mente tan brillante como muchos tienen. Hay quienes leen el pasaje en una sola vez y se lo memorizan así. Tienen una mente, por allí los científicos, los que saben, le llaman una mente fotográfica. ¿Sí? Se lo aprenden. El problema, si usted analiza el versículo 28, Jesús le dijo, bien has respondido. Haz esto. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Lo sabes, pero no lo estás haciendo. Entonces, las obras que agradan a Dios, que tienen que ver precisamente con amar al prójimo, tenemos que llevarlo a cabo. Y pudiésemos entonces enumerar algunas de esas obras que son consideradas buenas a la luz de la palabra. Número 1, quisiera mencionar honrar al padre y a la madre. Y hay un mandamiento que dice que es el primero con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que se alargue tu vida, para que haya bendición, para que haya prosperidad en tu vida. Pero ¿cuántos hijos no honran a los padres? Hay hijos que se violentan en contra de sus padres, hablan de sus padres, traicionan la confianza de sus padres, burlan a sus padres. Hace unos días en uno de los canales de información de Amos Internacional había un problema que una ciudad decidieron aplicar, si no mal recuerdo, la pena de muerte a un joven. Hacía lo siguiente con su padre. Sus padres habían envejecido y el joven había crecido y tenía
pues la fuerza y la capacidad de tener para darle a su padre. Pero este joven sí lo hacía. Pero como su padre ya era un anciano, muy poco tenía la fuerza para tomar su cuchara o tomar el recipiente. Y este joven lo que hacía era, le acercaba el plato de comida, y cuando el anciano comenzaba a luchar por levantar sus manos y tomar aquello, entonces el hijo se lo alejaba. Y así lo hacía durante un buen rato, hasta que alguien lo miró. Tal vez entre nosotros pudiese haber alguno que pensara, bueno, pero a final de cuentas se lo daba. Pero no lo estaba honrando, porque no lo estaba respetando. No respetaba sus años, no respetaba el hecho que era su padre, era su sangre, era su carne. Y él argumentó muchas cosas. Pero a final de cuentas, la Biblia no nos pregunta si queremos. La Biblia dice, honra a tus padres y a tus madres. Y es un imperativo, es una orden que está precisamente en un presente continuo. Algunos llaman a esto un aoristo continuo de segundo. Pero déjeme decirle que esto tiene que ver con el prójimo. Hay veces tenemos la concepción que el prójimo es mi vecino, la gente que no vive cerca de mí. La Biblia no dice eso. La palabra prójimo, muchas veces lo hemos dicho, es el próximo, el cercano a mí. ¿Y cuál es el más cercano a ti? ¿Quién? ¿Con quién convive usted en su casa? Con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los nietos, con los yernos que son tan amados, con las nueras que son tan amadas, con las suegras que merecen un tesoro. Pero no me vayan a decir como en una ocasión me dijo un joven, sí, hay que decirle que merece un tesoro, pero que se vaya hasta la isla a buscarlo, dice. No, realmente, hermanos, las segundas obras tienen que ver con el prójimo y tenemos que amarlo. Y el prójimo más cercano para muchos de nosotros son nuestros padres y es nuestra madre. Pero también dice que a los príncipes, y bueno, en ese sentido, en el contexto en el que se escribía, hablaba de las autoridades, hablaba, digamos, de quienes estaban al frente. Por eso dice gobernantes y poderes superiores, amarlos, apoyarlos, obedecer sus órdenes si estas no se oponen a los mandamientos de Dios. Pero a veces la autoridad que es puesta en la iglesia, hablando de la iglesia, hablando del cuerpo eclesiástico, hay quienes hablan de los ancianos, hay quienes hablan del pastor. Y dice que una de las cosas que usted está haciendo ahí es violar el segundo y gran mandamiento. Usted no está amando al anciano. Porque si usted ve que el pastor no está bien, o que los ancianos, o los diáconos, o los líderes no están bien, ¿qué es lo que usted debería hacer primero? Orar. Y después con sutileza, con palabras sazonadas con sal, con prudencia, usted puede acercarse con el pastor, con el anciano y hablar. Sin duda alguna no será tan fácil para que aquella persona acepte si está mal. Pero la obra de Dios, porque usted ya está orando, si él está mal, el Señor va a redarguir en su corazón. Pero dice que usted y yo debemos respetar a los gobernantes y poderes superiores, amarlos, apoyarlos, obedecer sus órdenes. Y eso tiene que ver aún con el presidente de la República, tiene que ver con el gobernador, no importa si es del PRD, si es del PRI, si es del PAN, si es del verde, si es del turquesa, no sé cuántos colores más. Pero hay veces entre nosotros mismos se da la pugna, ¿sí? Porque hay veces unos dicen es que yo soy amarillo y el otro dice yo estoy moreno.
Y agarramos pleito por simpleza. ¿Sabe usted qué aconteció? Y lo tengo que decir públicamente. Después de una gran trifulca de golpes y rajuños que se dieron dos partidos allí, dos grupos de personas, que uno defendió un partido y otro se defendió en otro partido. ¿Sabe usted dónde encontraron a esos dos líderes de esos partidos? Comiendo juntos. Y allá esos pobres, todos golpeados, hospitalizados, garroteados. Y estos que son, digamos, aparentemente los que estaban allá, ni se despeinaban. ¿Usted cree que fueron a ver por lo menos a uno de los que golpearon? No. Sin embargo, aún así tenemos que respetarlo. Hay veces escuchamos decir que hay ausencia del conocimiento del gobierno y soberanía de Dios. Es que la voluntad del hombre. Yo pregunto esto, ¿la voluntad del hombre está por encima de Dios? ¿No acaso el escritor dice que Dios pone reyes y quita reyes? Y si eso hace en el mundo, ¿qué hace en su casa? Dios pone a uno y si a él le place lo quita, y lo quita conforme a su propósito y su voluntad. Y aunque usted no quiera, lo va a quitar, porque es su voluntad. Y lo mismo acontece allá afuera. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Número uno, en ese sentido, aunque no específicamente es el tema, orar porque aquella persona que va a gobernar, qué partido vaya a ser, Dios determinará. Que Él ponga a la persona que pueda glorificarle a Él. El problema es que comenzamos pidiendo mal, porque pedimos que gobierne bien para que nos dé a nosotros. Y debemos pedir primero que gobierne bien para glorificarlo a Él. Y así el Señor hará su voluntad siempre. Entonces no hay dedo de hombre, no hay mano de hombre, sino solamente su propio gobierno. Bien. Dice que debemos apoyarnos, obedecer sus órdenes si éstas no se oponen a los mandamientos de Dios. Salvar la vida de los inocentes, sofocar la tiranía, mantener nuestros cuerpos limpios y puros, vivir sobriamente y ser temperantes, tratar con justicia de palabra y de hecho a todas las personas y finalmente reprimir cualquier deseo de perjudicar a nuestro prójimo. Yo creo que si una de las formas que quisiéramos nosotros de cumplir esta parte que el Señor nos ayuda es, ¿cuántas veces nosotros repetimos un chisme? Quiero invitar que levante su mano a aquel que no ha dicho un chisme, que no lo ha repetido. Yo tengo que esconder las dos. Pero queremos cumplir el mandamiento del Señor, tenemos que amar a nuestros prójimos. Porque no podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos a sus hijos. Si usted no ama a Dios, no amará a los hijos de Dios. Pero aunado a eso va que si no amamos a los hijos del Señor, no podemos amarlo a Él tampoco. Porque la presencia de Dios en la vida del cristiano nos va a llevar a amarnos, a sobrellevarnos. No importa que mi hermano sea diferente a mí, diferente color, tal vez diferentes circunstancias económicas, tal vez pobre, tal vez rico. A final de cuentas, hijo de Dios. Sin embargo, amados hermanos, hay también acciones en sentido contrario, que son pecados que desagradan a Dios y le promueven la ira, tales como no invocar su nombre cuando lo necesitamos, no oír su palabra con reverencia, sino condenarla y despreciarla, tener o adorar ídolos, practicar y defender la idolatría, tomar el nombre venerable de Dios, profanar, abusar o condenar los sacramentos de Cristo Jesús, desobedecer o resistir a cualquiera a quien Dios haya dado autoridad
mientras no exceda los límites de su oficio. 4. Para asesinar o consentirlo, odiar o reprimir que se derrame o permitir que se derrame sangre inocente si se puede evitar. Conclusión. No podemos hacer obras buenas en tanto la obra regeneradora, es decir, el ser elegidos por Dios, el ser traídos del mundo, del pecado, de ese mundo de escoria, de vileza. Si en tanto esto no ha acontecido en nosotros, es imposible que nuestras obras sean agradables. Y estas obras son agradables a través de Cristo, quien nos ha justificado, quien ha pagado el alto precio para que usted y yo fuésemos reconciliados. Si pudiésemos entonces reconocer que acercarnos a Dios a través de las obras que son impulsadas por la obra de su Espíritu Santo, entonces seríamos cada día agradecidos con el Señor, de tal forma que desearíamos amarnos unos a otros, respetarnos unos a otros, y esto en cumplimiento de esos dos grandes mandamientos. Y entonces estaríamos amando al Señor. Dios nos bendiga y que sea el Señor quien evalúe cada una de nuestras obras, pero no sin antes invitarte que tú y yo le digamos al Señor día a día: ayúdame a hacer tu voluntad. Amén.